La inductancia. En este caso vamos a exponer la parte de electromagnetismo que involucra la inductancia eléctrica. ¿En qué consiste la inductancia eléctrica? Usualmente la inductancia se conoce como bobina. La bobina en este caso es un cuerpo en el cual genera un campo magnético, o sea, es un inductor o reactor, es un componente pasivo de un circuito eléctrico, que debido al fenómeno de la autoinducción almacena energía en forma de un campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que la inductancia, o sea, la bobina, almacena energía eléctrica, o sea, captura la energía eléctrica, ¿no? ¿En función a qué? O sea, está constituido normalmente, no sé, por una bobina de un conductor. Típicamente un alambre, ¿sí? Un alambre o hilo de cobre. Usualmente el cobre se utiliza porque es un conductor de electricidad. Existen conductores como núcleo de aire o un núcleo hecho de material ferroso, ¿no? Puede ser el acero, o sea, el acero magnético, ¿no? Para incrementar su capacidad de magnetismo, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar una bobina, quiere decir en este caso un conductor utilizado con un hilo de cobre o en este caso alambre de cobre, ¿no? Entonces, eh, esta bobina genera un campo magnético. Para aumentar la capacidad, incrementar la capacidad de magnetismo, quiere decir que atrae cuerpos, porque el campo magnético atrae cuerpos, o sea, pues, ¿no? Entonces, ese es el fin de un campo magnético, de atraer cuerpos. En este caso, para incrementar su capacidad de magnetismo, se utiliza el acero magnético, ¿no? De esa manera se construye una bobina, en este caso, una inductancia eléctrica, conocido más científicamente, se llama inductancia eléctrica, ¿no? En este caso, el inductor consta de las siguientes partes, o sea, ¿no? Considera un núcleo, una expansión, un polo, un polo, en este caso, un eje, especialmente el eje con el cual se genera el inductor en la bobina, ¿no? Y el devanado inducido que internamente existe en este caso del inductor, ¿no? Y más allá de lo que es la inductancia, el campo magnético, electromagnético, porque esto es una combinación de magnetismo, o sea, con la electricidad, o sea, quiere decir el imán, o sea, combinado con lo que es el flujo de corriente eléctrica, ¿no? Si hacemos la combinación de ambas cosas, entonces estamos estudiando electromagnetismo. Y cuando tomamos en cuenta el inductor en realidad genera magnetismo, pero a través de una bobina, a través de un inductor. Y viendo así el número de hilos que da vueltas al inductor, quiero decir, o sea, que se puede fabricar justamente inductores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver el número de hilos que da vueltas al inductor. Entonces, esto incluye un modelo matemático, un modelo físico. A esto se le llama la bobina almacenada o energía eléctrica en forma de campo magnético. Esta es la energía eléctrica en forma de campo magnético. Cuando aumenta la intensidad de corriente, devolviéndola cuando esta disminuye también, ¿no? Matemáticamente se puede demostrar que la energía almacenada por una bobina conductora L, que es recorrida por una corriente de intensidad I, ¿no? Y viene dada de esta manera. O sea, esta es justamente la energía eléctrica. Es un medio de la longitud, en este caso la longitud del cable que se utiliza, del cable de la bobina, por la intensidad de cociente al cuadrado. Es muy parecido a lo que es esta ecuación, a la energía cinética, ¿no? Tiene mucho parecido, pero
se considera L a la longitud del cable, o sea que el tamaño del cable multiplicado por la intensidad de corriente al cuadrado, ¿sí? Una variación de la intensidad involucra delta I sobre delta T. O sea, cuando hablamos de variación de la intensidad es porque quiere decir que la corriente eléctrica varía, no es constante. Y cuando se habla de variación, estamos incluyendo delta I. En un término más científico, significa derivada de la intensidad respecto del tiempo. O sea, derivada de la corriente respecto del tiempo. Al derivar, estamos considerando un pedazo o una fracción de la intensidad de corriente, ¿no? Esa es la variación. Por eso se considera variación de la intensidad de corriente. ¿Y cómo lo interpretamos? Con un delta I respecto del tiempo, ¿no? La variación siempre está en función del tiempo porque es el flujo de intensidad de corriente que atraviesa un circuito o una bobina, en este caso, involucra el tiempo, o sea, siempre es respecto del tiempo, ¿no? En este caso tenemos este modelo que dará como resultado la variación del campo magnético, ¿no? Si varía la intensidad, entonces varía el campo magnético. Por lo mismo, un cambio de flujo que está atravesando el circuito, ¿no? Entonces, varía la intensidad, entonces el campo magnético varía. Y si varía el campo magnético, el flujo que atraviesa una superficie, el flujo de campo magnético que atraviesa una superficie también varía, ¿no? Entonces, muy importante conocer lo que es la variación porque apenas la intensidad de corriente varía y varía en realidad todo el campo magnético, ¿no? De esa manera. ¿Por qué se entiende así? Porque existe una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz, de acuerdo a la ley de Lenz, se opondrá a la causa que origina esto, ¿no? La variación de la corriente eléctrica, ¿no? En este caso suele recibir un nombre de la fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz se opone a eso, o sea, evita que exista variación. Evita que exista variación en el campo magnético. Entonces, por eso, o sea, involucra al flujo. ¿Qué quiere decir? Su modelo matemático es menos derivada del flujo respecto del tiempo. O también menos la longitud del cable de la bobina por la derivada de la intensidad respecto del tiempo, ¿no? Ese es el modelo justamente que se utiliza ¿no? para la fuerza electromotriz, ¿no? Que evita esa variación, ¿no? Entonces, de esa manera. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, un esquema considerando ese punto de vista, ¿no? Aquí está el campo magnético que está alrededor de la bobina, que está fluyendo alrededor de la bobina y tenemos la fuerza electromotriz aquí. El conducto viene por aquí y genera una intensidad de corriente, pero al generar una intensidad de corriente, como aquí hay un campo magnético, entonces hay una variación, ¿no? Entonces, esta fuerza electromotriz, en este caso conocida como fuerza electromotriz, evita esa variación, ¿no? Pero usualmente cuando la intensidad de corriente varía, pues varía el campo magnético, ¿no? De esa manera se puede interpretar e entender en qué consiste, cuál es la función de la inductancia. La inductancia genera un campo magnético, pero a través de un flujo de un campo magnético, pero a través de un solenoide, o sea, ¿no? En función de la dirección de la corriente, ¿no? De esa manera. Entonces, ese es el punto de vista de lo que es la inductancia eléctrica.